Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz que te llama con amor. Debo atender a Jesús, que es amable, y así responder al llamado incansable, pues calma, mansa, serena, tranquila es la voz de mi amado Jesús. Su dulce voz no va a estar en fuerte viento, en terremoto, en un fuego intenso, mas en la brisa suave yo sé que allí la voz de Dios está. Mansa, serena, tranquila es la voz de mi Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila es la voz que me llama con amor. Debo atender a Jesús, que es amable, y así responder al llamado incansable, pues calma, mansa, serena,
Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí saludarte una vez más. Dios te bendiga. Quiero hablarte acerca de una historia bastante particular. Jesús tenía simpatía especial por 3 discípulos. Ellos conformaban el círculo íntimo. Eran sus mejores amigos, eran los discípulos escogidos por él para afrontar tareas difíciles y donde Jesús los invitó a diferentes situaciones. Por ejemplo, resucitar la hija de Jairo, el monte de la transfiguración, o a orar. Y uno de ellos era Pedro. Pedro, un hombre de carácter difícil, testarudo, y vamos a hablar en esta hora sobre un encuentro particular que tiene algo de dulce y agraz. Así que no te muevas de la sintonía y te invito para que puedas acompañarme en la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que seas tú quien nos hable a través de ella. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a comprenderla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos. El libro de Mateo, que yo les comentaba en algún momento que los teólogos señalan que es como un periodista radial, porque señala algunos detalles que no señalan el resto de los evangelistas. Hay un encuentro bastante particular. De hecho, Jesús en algún momento, y el capítulo 16 del libro de Mateo, en el verso 13 en adelante, señala lo siguiente. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta que seguramente él sabía y conocía las respuestas, pero quería ver qué es lo que opinaban sus discípulos o qué es lo que ellos habían oído en su pasar diario por Cesarea de Filipo. En ese lugar seguramente se hablaba mucho acerca de Jesús, producto de los milagros que habían sucedido o acontecido en sus alrededores. Y en este momento, cuando Jesús volvía nuevamente ahí, querían saber qué era lo que la gente opinaba de él. ¿Acaso no te has preguntado tú alguna vez qué es lo que la gente dice de mí? Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos preguntado. Y sencillamente lo que nosotros decimos o creemos es una autoimagen o es un autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y es bueno a veces quizás hacer ese tipo de evaluación, y Jesús en este momento ahí con los discípulos en confianza, Él les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo me describe la gente? ¿Quién cree que soy yo, según lo que la gente señala, lo que la gente dice? Y aquí comienzan los discípulos, dice el verso 14, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos que había estado antes de Jesús hablando acerca de que el reino se había acercado. Entonces algunas personas creían que Jesús era Juan el Bautista y que todavía seguía predicando el mismo mensaje de preparación para el Mesías, porque no creían que Jesús fuera el Mesías que era prometido. Por ende señalan y dicen, no, algunos creen que eres solamente Juan el Bautista y que sigues preparando el camino para la llegada del Mesías. Otros, por otra parte, decía que eran Elías, que Elías había vuelto a nacer y que producto de que había llegado al cielo sin probar la muerte, ahora había descendido para poder hablar acerca de ese mensaje tan importante de consagrar su vida a Dios. No, Elías tiene que haber bajado desde el cielo, seguramente decían, en el carro de fuego en el que subió, ahora tiene que haber bajado a la tierra y tiene que estar predicando, así que ese tal Jesús tiene que ser algo semejante a Elías, o tiene que ser Elías. Otros también decían que era Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta triste, o el profeta que lloraba mucho. Seguramente porque se lamentaba en relación a la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y saben que lamentablemente cuando se habla acerca de Jesús, mucha gente tenía muchas expectativas
y diversas opiniones en relación a quién era Jesús en base a lo que él estaba haciendo y en base a lo que él opinaba y hablaba. Así que eso era lo que decía la gente. Por ende, Jesús luego le pregunta y les dice a los discípulos: ¿y vosotros, ustedes que están aquí conmigo, quién dicen que soy yo? Y es aquí donde se pone en pie aquel discípulo que tenía un carácter un poco más complejo. Nosotros creemos que Pedro, y según los estudios bíblicos, se señala que Pedro tenía un carácter irascible, un carácter un poco más fuerte, que él no era un hombre que se quedaba ahí sin actuar, sino al contrario, era un hombre que explotaba y siempre era un hombre de acción. Pedro tenía la particularidad de ser ese hombre que actuaba y que poco pensaba y que iba a la acción. Así que Pedro, con poco tiempo en los discípulos, se ganó el respeto de ellos porque llegó a ser el vocero. Era como el vocero del grupo y ellos lo utilizaban para preguntar cosas bien, buenas o cosas malas, cosas que estaban mal. Entonces todo lo decía Pedro, y en este momento Pedro se para por primera vez convencido de lo que iba a decir, sin que los discípulos le soplaran algo, porque ahora los discípulos no habían dicho nada, y Pedro se pone en pie. En el verso 16 dice que se pone en pie, Pedro responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús se sorprende ante la respuesta de Pedro. Pedro había sido iluminado como quien toca con una varita mágica en su cabeza. Pedro se había puesto en pie y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que esperábamos. Eres el Hijo de Dios, eres Dios en la tierra. Así que Pedro se sentía orgulloso y tenía el privilegio de reconocer que su maestro era el mismo Dios en la tierra. Por eso Jesús le responde. Y me imagino a Pedro en ese momento inflando el pecho, orgullosísimo de lo que Jesús le dice, porque dice el versículo 17 que Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres Pedro, o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, has tenido una revelación de mi Padre que está en los cielos y eres bienaventurado, eres feliz, eres dichoso, eres el mejor, en otras palabras, para poder comprender. Y Pedro, casi como una actitud orgullosa, ¿verdad? Porque él dejaba entrever muchas cosas, su carácter no era el mejor, pero cuando él estaba orgulloso de algo, él lo mostraba. Así que Pedro comenzó a jactarse de lo que había hecho y seguramente comenzó a mirar a su alrededor y a decir: miren, sí, lo hice yo, soy Pedro, el primero, muy bien, Jesús me acaba de felicitar, así que solo le faltaba hacer así, como si él fuera el mejor. Desde ahí Pedro ya ahora toma un papel preponderante dentro del grupo. Es al que felicitó Jesús. Jesús ya no había felicitado a ninguno, y es la ocasión donde Pedro, por sus propios medios, se le ocurrió señalar que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, aquel a quien ellos esperaban. Así que en ese momento Pedro saca todo hacia afuera y, inflando el pecho así orgulloso, comienza a andar al lado de Jesús. De hecho, Jesús señala unas palabras especiales para Pedro. Y le menciona y le dice: ¿sabes qué? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Saben que este texto causa muchos estragos dentro del mundo popular. Este texto que habla acerca de la misión de Pedro.
Mucha gente que confía y cree que los muertos van al cielo dice, no, allá te va a recibir San Pedro. Pedro es quien tiene las llaves del cielo, así que tienes que pedirle permiso a él para entrar. Y escuchamos una serie de payasadas en relación a eso. Gente que muchas veces por ignorancia no desean estudiar la Biblia o sencillamente porque escucharon el rumor de este, de aquel y sencillamente se dejaron guiar por los comentarios, pero ellos con seguridad dicen, no, San Pedro te va a estar esperando en los cielos por este texto bíblico. Y saben que la Biblia señala, y en primer lugar está relatando, y yo les voy a mencionar lo que el original está mencionando puntualmente. Está señalando de manera especial y le dice, tú eres Pedro. Pedro viene del griego Petros, que significa una piedra, una roca pequeña, de esas que tú puedes tomar y lanzar sobre el río. Esa es una Petros, un Pedro, una piedra muy pequeña. Y cuando Jesús dice o señala, y sobre esta roca edificaré la iglesia, no se está refiriendo al Pedro pequeño. De hecho, Jesús está diciendo, en mí, yo soy esa roca. De hecho, cuando Jesús dice sobre esta roca, está usando el vocablo griego Petra, que significa una roca gigante, una roca tan grande que es mucho más grande que seguramente tu casa. Y sobre esa roca dice, edificaré mi iglesia. La iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, está fundada en Jesús. La iglesia real, la iglesia que Jesús dejó establecida en esta tierra, tiene como fundamento Jesús. Jesús como el Cristo, Jesús como el Hijo de Dios. Tal cual como Pedro le señaló a Jesús en ese preciso instante. Es por eso que cuando habla acerca de las llaves y de que todo lo que Pedro haga aquí en la tierra será atado en los cielos, se está refiriendo a la labor que cada uno de los discípulos estaba llamado a realizar. Y cada una de las labores que nosotros como creyentes estamos llamados también a realizar, que es de manera muy especial llevar a otras personas el mensaje de salvación. El mensaje de que la iglesia que va a existir después de que Jesús baje al sepulcro y al tercer día resucite y luego suba al reino de los cielos, va a tener su base en Jesús. Así que nosotros podemos ver que un poco más adelante Jesús comienza a hablar acerca de algo que seguramente a los discípulos les incomodó. ¿Te has sentido incómodo por alguna palabra que ha dicho alguien, algún familiar, tu esposa, tu esposo, y de repente no sabes dónde meterte por las palabras que se están mencionando o por lo que se está diciendo? Yo creo que a todos nos ha pasado, nos ha ocurrido en algún momento. Por ende, ese momento fue controversial para los discípulos. Jesús comienza a anunciar su muerte. Después de que había dado el legado de que iba a existir una iglesia donde la base iba a ser Él dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿saben qué? Pedro con ese envión anímico con el que estaba al lado de Jesús, con buenas intenciones, toma a Jesús y lo lleva a un lado, como cuando te corrigen. Si a alguien lo corrigen en público, es un poco incómodo. Así que Pedro tuvo la osadía de tomar a Jesús, lo tomó del brazo y le dijo, Jesús, ven para acá, ven para acá. Y saben que cuando lo toma le dice, Jesús, ojalá esto nunca te acontezca. Dice que comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, por favor, no digas esto, porque esto no es popular ante el mensaje que tú estás declarando de que vas a instaurar un reino y ahora estás diciendo que tienes que morir y que vas a padecer. Esto no puede pasarle a alguien que va a gobernar. Sencillamente esto no puede estar contigo, no concibo, ten compasión de ti, no digas que vas a morir y vas a resucitar al tercer día, no se te ocurra. Y en ese momento Pedro
es como que estaba arriba y es bajado de un tirón. Solo en un momento, en un segundo, Pedro cae al suelo y miren a quién se le compara. Dice el verso 23, pero Jesús volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Saben que yo creo que este tiene que haber sido el peor castigo que Pedro pudo haber recibido. Que su propio maestro, después de haberlo felicitado y después de haberle hecho hincapié en que era uno de los mejores discípulos, ahora estuviera casi condenándolo y estuviera diciéndole que tiene que apartarse de él porque es tropiezo. El mensaje que Jesús quería instaurar o que quería llevar a las personas y que quería que fuera conocido por todo el mundo era el mensaje que los discípulos irían a predicar. Pero ellos no querían ver a su Salvador muerto, resucitado, crucificado. Al contrario, ellos querían que esto sucediera ahora, en ese momento donde ellos estaban. De hecho, ellos creyeron todo el tiempo que el reino que Jesús iría a instaurar era un reino terreno. Y es por eso que ellos no comprendían a Jesús. Es por eso que ellos creían que Jesús estaba bromeando cuando Él decía estas cosas, pero como Pedro se tomó esto en serio, muy sinceramente porque Él amaba a Jesús y Él no quería que estas cosas le acontecieran a Jesús, a la persona de Jesús. Es por eso que justo en ese instante Jesús tiene que ser tan drástico con Él y le dice, apártate de mí, Satanás. Y lo que me llama más la atención es la frase que está siguiendo eso. Tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino que en las de esta tierra. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado a ti que colocas tu mirada en las cosas de este mundo? Que estás afanado, trabajando mucho, arduamente, estás descuidando tu familia, descuidando tus hijos, o quizás sencillamente estás poniéndole tanto empeño en tus estudios que has dejado las cosas espirituales de lado. No te afanes tanto por las cosas de este mundo. Jesús no necesita que tú te afanes por las cosas de este mundo. Él desea y quiere que tú le des el lugar que se merece. ¿Y cuál es el lugar que se merece? Recuerda que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que si tú lo reconoces y deseas reconocerlo de esa manera, Jesús, yo quiero invitarte de manera muy especial a que puedas acompañarme con una oración. Ahí donde estás, para poder decirle, Señor, yo te reconozco como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje y gracias por el llamado que nos haces nuevamente para no colocar nuestra mira en las cosas de esta tierra, no afanarnos tanto con las cosas que nos rodean, sino más bien colocarte a ti en primer lugar. Bendícenos, ayúdanos siempre a darnos cuenta de lo que es realmente importante. Oramos con gratitud y pedimos que tu bendición esté junto a nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos volvemos a encontrar pronto. Adiós. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él vas a encontrar muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.